Acciones cotidianas como encender la luz, poner la lavadora o darle al botón del aire acondicionado tienen un coste cada vez mayor para la economía de las familias. Entender la factura eléctrica y los conceptos que provocan el alza de los precios no es tarea fácil para la mayoría de los consumidores, que sufren de forma sistemática el encarecimiento de la factura energética. El pasado mes de agosto la luz alcanzó máximos anuales y la factura se disparó. La meteorología es la causa principal según algunos expertos. No ha hecho viento ni ha llovido, por lo que la electricidad se ha generado con combustibles fósiles, cuyo precio ha subido un 35% en el mercado mayorista. Los consumidores se preguntan cuándo acabará esta escalada. Primero que venga una borrasquita buena y empecemos a tener viento y que se pueda generar sostenido en el tiempo con eólica. Eso es lo fundamental para que baje, porque los otros dos factores dependen de que estamos generando con energía con gas natural. Si quitamos el gas natural bajan los precios. Hasta la liberalización del sector a finales de los 90, el precio de la energía lo decidía el gobierno. Tras la privatización, el importe del kilovatio se fija en una subasta en la que participan las empresas del sector eléctrico. Cuando se llevó a cabo la privatización del sector eléctrico, al final ha desembocado en una especie de oligopolio donde son 4 o 5 grandes empresas las que realmente fijan el precio del kilovatio. Es decir, esa privatización del sistema, en lugar de haber traído una libertad de precio y una competencia de precio de empresa que hubieran repercutido en una bajada de precio para el consumidor, lo que ha provocado es todo lo contrario, es que al final sean estas empresas las que fijen el precio del kilovatio. Cada día se hacen 24 subastas para fijar el precio en cada una de las horas del día siguiente. Es decir, que hay 24 precios diferentes al día. Nosotros necesitamos o consumimos 30 unidades de energía cada hora, pero la capacidad de producción de los que tienen plantas para producir es de 100. Luego, por tanto, va a haber 70 que van a estar sin funcionar. ¿A quién se le adjudica esa producción? Pues se hace una subasta. Entonces, hay productores que pueden poner un precio barato y otros un poco más caro porque cada tecnología tiene un precio diferente. Bien, pues cuando se cierra, es decir, cuando hemos llegado a cubrir las 30 unidades que necesitamos, el precio más caro que se haya adjudicado a la subasta, con ese precio se paga a todos los que han participado en la subasta y han sido adjudicatarios, aunque hayan ofertado menos. Es decir, si alguien ha ofertado que es capaz de producir electricidad con 2 céntimos, pero el más caro dice que lo produce a 8, a ese 2 céntimos se le pagan 8. El método que establecieron los diferentes gobiernos es establecer una subasta y fijar el precio último, que con ese precio último se cubren todos los costes. Puede ser uno u otro, el que decida en cada momento el gobierno. Con la nueva ley del sector eléctrico de 2013, además de las grandes empresas, operan en el mercado comercializadoras independientes y cooperativas de energía renovable. Un ejemplo lo tenemos en Lora del Río, Sevilla, donde Son Energía, con 1.600 socios, produce a partir de fuentes renovables. Si hay futuro, es renovable. Por tanto, tendríamos que empezar a caminar hacia ese futuro. Pero las empresas que controlan la distribución no les interesa. Cada vez que alguien pone una instalación fotovoltaica es menos electricidad que pasa por sus redes y menos ingresos que tienen. Luego, por tanto, ellos están frenando el progreso de este país. Estamos hipotecados, porque las redes de distribución son propiedad de 5 compañías y resulta que ellas son las que gestionan. Si yo, por ejemplo, esta planta, yo he dicho, oye, quiero poner una planta aquí. Quien me da el permiso es la administración, pero no me lo da hasta que Endesa nos dice, vale, que ponga una planta. Pero no solamente eso, sino ahora para enganchar la red, lo mismo. Estamos esperando que Endesa nos deje enganchar. Esto lleva ya fabricado hace mucho tiempo y todavía no hemos podido enganchar. Aquí hay 250 agentes y no es menor la cuota de mercado que tienen. Ya tienen el 10% de la cuota de mercado, que estamos compitiendo, entre las 4 grandes competimos muchísimo y entre las 4 grandes y las 200 pequeñas pues muchísimo más. Un estudio de la Asociación de Consumidores Facua concluye que el precio de la luz
ha subido casi un 87% en los últimos 15 años, algo que no comparten las grandes empresas. El precio de la luz en realidad no ha subido, lo que ha subido es el precio de la factura y fundamentalmente se debe a factores externos a la luz. Estamos hablando de que del total de factura los costes relacionados con la electricidad son el 48%, que es lo que cuesta fabricar la luz y llevarla a los hogares. Lo demás son impuestos. Suspensión significa que bajamos el tipo a tipo cero y porque entendemos que hay una situación excepcional que tiene que trasladarse a algún tipo de apoyo y de minoración del impacto a las familias, pero forma parte también de esos elementos que hay que ver en su conjunto a la hora de hacer un análisis sobre cuál es el sistema fiscal que requiere el sistema energético. Así anunciaba la semana pasada la ministra Ribera la decisión del Gobierno de suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica para, decía, aliviar la factura eléctrica de los consumidores. La decisión ha sido acogida de forma desigual. Todo lo que sea bajar al final es un impuesto que nosotros pagamos y el Gobierno recauda. Entonces, para nosotros, si dejamos de pagar y podemos repercutir esa bajada en el precio final, es un avance, desde luego. Una medida que supone la eliminación de un impuesto que se había inventado un anterior gobierno y que va a repercutir al final en la factura media del consumidor entre 2 o 3 euros, es una medida totalmente irrisoria para una situación, como decía, de urgencia nacional en la que nos encontramos y de pobreza energética. Desde FACO entendemos que no es de recibo que un suministro que es esencial se vea encarecido por un 21% de IVA. Nos parece una barbaridad y de hecho nosotros hemos solicitado al Gobierno, porque entendemos que legalmente es posible llevar a cabo esta medida, que ese IVA se reduzca al IVA mínimo posible que recoge nuestra legislación, que si no me falla la memoria ahora mismo eso es de un 4%. No nos está quitando el impuesto a los consumidores, está quitando un impuesto que gravaba a las empresas, que se supone que las empresas nos repercutían, pero no hay ninguna garantía de que la empresa no siga cobrando el mismo precio, aunque a ellos baje, como va a pasar con el cine. Han bajado el IVA del 21 al 10, pero los cines siguen cobrando la misma entrada. Lo que tienen que recortar son los sobrebeneficios escandalosos que tienen las empresas. Estas empresas españolas están teniendo unos beneficios que son el doble que la media europea. Y mientras se dan las condiciones que disminuyan los costes que gravan la energía, ¿qué puede hacer el consumidor para abaratar su factura? En lo que se refiere al consumidor, al pequeño consumidor, digamos que puede elegir entre dos grandes tipos de tarifa. La variable de la tarifa precio voluntario para el pequeño consumidor, que se conoce con las siglas PVPC, donde todavía el Estado tiene una cierta incidencia en el control del precio del kilovatio. Además, en esta tarifa, si tenemos instalado un contador inteligente integrado en el sistema de telegestión, podremos saber cuál es el precio del kilovatio con un día de antelación mirándolo en la web de Red Eléctrica. La mayoría de los usuarios ahora mismo pueden ver en su factura que pagan más por la potencia contratada que por lo que realmente consumen. Bajan un escalón de la potencia. El que tenga 5,2, que pase a 4,6. Baja la potencia, un escalón significa unos 80-90 euros al año. Intentar adquirir electrodomésticos que sean de bajo consumo y también el aislamiento térmico de una vivienda pues suele ser fundamental. Cooperativistas y consumidores también recomiendan al usuario acogerse a la tarifa de discriminación horaria, con la que dicen se consigue un ahorro considerable de la factura.